La respuesta de la trivia Nexus es mujeres, 148.000. Continúen con más de Nexus. Regresamos a Nexus. Hoy en la sección de entrevistas estaremos hablando cómo el VIH también forma parte de la vida de las personas con discapacidad. Bienvenidos a esta entrevista, les saluda Jafet Quesada. El SIDA es una enfermedad de transmisión sexual que se propaga rápidamente en el mundo. Sin embargo, se tiende a omitir esa relación VIH-discapacidad. Para hablarnos sobre esa relación y cómo se proyecta a nivel social, en este caso Costa Rica, se encuentra con nosotros hoy la sexóloga Viviana Richmond. Viviana, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Nexus. Más bien, muchas gracias por invitarme. Viviana, ¿por qué se tiende a omitir? ¿Por qué se tiende a olvidar de la gente que existe esa posibilidad real de que las personas con discapacidad puedan ser portadoras del virus del SIDA? Esta problemática está muy relacionada con el hecho de que las personas con discapacidad, hay un mito alrededor de las personas con discapacidad y es el hecho de que no son personas sexualmente activas. Entonces, al existir este tipo de ideas, lo que sucede es que no existe ningún sistema de información y prevención para ese tipo de población. Entonces, hasta cierto punto, como verse los eternos niños como ser asexuados supuestamente por la gente, tiende a contribuir a que se omita eso. Precisamente cuando usted tiene una población en donde hay toda una idea de que no tienen sexualidad, que no tienen derecho, que son como niños eternos, entonces nunca se piensa en las posibilidades que existen de que tengan relaciones sexuales coitales. Y lo que pasa con esto es que sí hay población con discapacidad que es sexualmente activa, entonces lo que pasa es que no se les da la información requerida. Viviana, entonces podríamos decir con certeza o en un 100% que el SIDA pertenece a todos los estereotipos sociales y que lamentablemente también las personas con discapacidad no se escapan de ella. De hecho, el VIH es una infección de transmisión sexual que puede, digamos que está en todas las clases sociales, en todas las diferentes tipos de poblaciones. Incluso la ONU-SIDA dice que de las poblaciones más en alto riesgo, que son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres, digamos en Costa Rica está la población de mujeres amas de casa, además personas con relaciones sexuales que no se protegen o personas que usan drogas inyectables. Dentro de este grupo de personas tenemos también personas con discapacidad. Entonces, por supuesto que también ellos están siendo vulnerables y no vulnerables tal vez como el resto de la población, sino doblemente vulnerables precisamente porque al considerarse que no tienen derecho a su sexualidad, entonces no se les da, digamos, la información, la educación, la prevención para poder atender ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo podríamos analizar a las personas con una discapacidad física que tienen una vida sexual activa, sin embargo, tienen una vida sexual activa y que les cuesta un poco trasladarse a los centros hospitalarios para realizarse una prueba del VIH y que andan por ahí transmitiéndole el virus a otras personas? De hecho, digamos, otra de las formas de exclusión social, y yo creo que se trata mucho en este programa, es todo lo que tiene que ver con el acceso a la infraestructura. Y obviamente si tenemos personas con discapacidades motoras que tienen dificultades para ir a la Caja Costarricense del Seguro Social y hacerse su prueba, digamos, de VIH, entonces obviamente también estamos sobre una situación de riesgo bastante importante. Sí, ellos, igual que cualquier otra población, perfectamente podrían ser seropositivas, ¿verdad? Y andar por la calle sin saber. Aquí lo importante es generar una conciencia, una responsabilidad de saber que cualquier persona, tenga o no discapacidad, que es sexualmente activa, tiene la responsabilidad de velar también por su salud sexual y reproductiva. En su opinión, ¿a quién le toca crear esa conciencia? Bueno, yo creo que esto es una responsabilidad de todos y de todas, ¿verdad? Obviamente es una responsabilidad del Estado porque hay una serie de convenciones, legislaciones nacionales e internacionales que hablan de los derechos de las personas con discapacidad y no solo de los derechos de esta población, sino también de los derechos en el área de la sexualidad, de la reproducción, de las infecciones de transmisión sexual. El Estado tiene una responsabilidad importante, la sociedad civil, toda la gente que estamos metidas en esta cuestión de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y por supuesto la misma población con discapacidad, que es, y según la ley lo establece, los que tienen la voz para decir cómo, cuándo y dónde, de qué manera es para ellos más accesible, de qué manera para ellos se puede atender mejor sus necesidades. Ahora, tener una discapacidad ya de por sí hasta cierto punto se puede convertir en una situación de rechazo. ¿Cree usted que en el sistema social de salud de nuestro país existe ese rechazo, se puede atender bien a las personas con discapacidad con lo que es el braille, el ESCO, y que además puede existir una segunda discriminación al tener el SIDA?
Por supuesto que es que estamos hablando de diferentes niveles de discriminación. Por ejemplo, están lo que son las consejerías de salud sexual y reproductiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, las cuales tienen la obligación, como parte de sus funciones, de atender este tipo de situaciones y, bueno, particularmente no conozco, digamos, algún tipo de consejería que esté adaptada al braille, que tenga sistemas de apoyo, digamos, con lesco, con personas con dificultades auditivas, lo que hablamos de infraestructura, pero además no solo lo que tiene que ver con los servicios de apoyo que se les pueda prestar a las personas con discapacidad, también tiene que ver con la misma estigmatización que la persona que es consejera sexual y reproductiva tiene cuando atiende a una persona con discapacidad. Por ahí había un documento muy interesante de ONU-SIDA diciendo que incluso una de las cuestiones ahí complejas es el sentido de la confidencialidad cuando se habla sobre VIH, porque muchas de las personas con discapacidad requieren de personas asistentes para el proceso de comunicación. No sé ni tan siquiera si esto se ha conversado, digamos, o si es parte de las políticas también de salud sexual y reproductiva que tiene la Caja. ¿Qué podrían hacer las familias hasta cierto punto para evitar en sus hijos, sus familiares con discapacidad, el contagio de SIDA? Porque estos pueden ser símbolo de violación o de abuso sexual. Sí, de hecho, también esto es otro de los elementos por los cuales la población con discapacidad es vulnerable al VIH. Hay diferentes investigaciones sobre abuso sexual, digamos, se puede decir, y yo me he encontrado en diferentes informes que nos hablan, algunos que hablan de que se está hablando del 80% en comparación con el 40% de mujeres con discapacidad y sin discapacidad. Hay otras investigaciones que hablan que es el mismo porcentaje, pero que en personas con discapacidad el tiempo de exposición al abuso es mucho mayor. Pero lo que sí se está claro, incluso la Asociación Americana de Retraso Mental así lo indica, dice que las personas con discapacidad tienen más dificultades para identificar al abusador, para acusarlo y también para que en un posible juicio se les crea. O sea, que su relato sea creído. Entonces, cuando hablamos de todo, una cuestión también de abuso sexual, que también podría estar al VIH, unido al VIH, también hablamos de mucha más vulnerabilidad. Viviana, ¿cree usted que los centros de educación especial en nuestro país y en sí la enseñanza en general está enseñando correctamente, un poco más a fondo, para lo que es enseñar sobre el VIH? Bueno, sé que en los programas de estudio, no sé si es en 9º o en 10º, los programas de educación regular, está el tema de las infecciones de transmisión sexual, está el tema de VIH, está el tema del uso del condón. Sin embargo, en población con necesidad de apoyo más importante en personas con discapacidad, por lo menos en mi experiencia, lo que yo he visto es que se trabaja sí la prevención del abuso, se trabaja, por ejemplo, que se llame por el nombre a sus partes genitales, pero creo que hay una omisión, una invisibilización del derecho a su sexualidad, viéndolo un poco más holístico, del derecho a enamorarse, del derecho a tener pareja, el derecho a tener una vida sexual activa y, ¿por qué no, en algunas situaciones, el derecho a ser padre o a ser madre? Bien, Viviana, lamentablemente se nos fue el tiempo, me faltaron algunas preguntas más, pero muchas gracias por habernos acompañado en Nexos. Con mucho gusto. Bien, hasta aquí esa entrevista, les habló Jafet Quesada, sigan con más de Nexos.